Fíjense, en el bloque 9 hablamos de textos expositivos. A los textos expositivos también se le conoce como textos informativos. Este me da explicación como analogías, ejemplos, descripciones y argumentaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una analogía? La pintura es a pincel, lo que la música es a los instrumentos. ¿Ok? Más o menos es eso. Alas son a pájaros como piernas a humanos. ¿Ok? Echen a volar la imaginación. Alas son a pájaros. ¿Sí? Sabemos que los pájaros se mueven por medio de sus alas y los humanos por medio de nuestras piernas. Conductor es a coche, como piloto es a avión. Eso es una analogía. ¿Ok? Anoten ejemplos, grábenselos. Por ahí en su página 54, 55 y 56 y 57 vienen algunos ejemplos de algunos textos expositivos. ¿Del libro? Ajá. Ahora, los textos históricos son la biografía y la monografía. Los textos periodísticos son la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Los textos escolares son el reporte de investigación y la reseña. Ahora, todos esos son textos expositivos. Los textos históricos es la biografía y la monografía. Todos sabemos lo que es una biografía, ¿verdad? La biografía que de Miguel Hidalgo, que la biografía de mi mamá, que la biografía de mi perrito, que la biografía del pajarito que me compraste hace 20 años y que todavía sigue vivo. ¿Ok? Ahora, la monografía es bien importante que la entiendan. ¿Por qué? Porque la monografía me va a hablar sobre un tema solamente. ¿Ok? Eso va por autores. Claro que puede haber subtemas, pero generalmente es uno. A lo que se le conoce como las láminas. Cuando uno va y pide una lámina del cuerpo humano, en realidad es una monografía. Habla de la persona. ¿Verdad? Habla del tema de la persona. Ajá, de un tema en particular. ¿Ok? Ahora, textos periodísticos es una noticia, una crónica, un reportaje y una entrevista. Textos escolares, reporte de investigación y la reseña. Ahora vamos a entrar un poquito más a profundidad con los textos históricos. La biografía. En primera, se redacta en tercera persona. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí dudas? Entonces, primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él, ella o ello. Y eso es en singular. Ahora, en plural es primera persona nosotros, segunda persona vosotros o vosotras y en tercera persona ellos o ellas. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Entonces, fíjense, la biografía siempre se va a redactar en tercera persona. Predomina lo que se le conoce como verbos conjugados, que son en modo indicativo y en tiempo pretérito. ¿Ok? Es un texto informativo. ¿Por qué? Porque proporciona datos sobre una persona y también es explicativo. ¿Ok? Ahora, emplea varios tipos prototipos textuales. Uno de ellos es la narración, la descripción, diálogo y exposición. En el momento que no presente algún prototipo textual, entonces nos estamos preguntando si es biografía o no es biografía. ¿Ok? Su extensión es variada. ¿Por qué? Porque puede ser desde una hoja hasta un libro. ¿Ok? Lo que se le conoce como los libros de los personajes. ¿Ok? Cuando cuentan sus historias. Ahora, la monografía, yo les decía, es muy parecida a la lámina. ¿Por qué? Porque llevan un título y un subtítulo. Llevan una introducción,
y llevan un desarrollo, también llevan un resumen y lleva lo que se le conoce como elementos paralingüísticos o complementarios. ¿Qué pasa con estos elementos? Son todos aquel que enriquecen a mi investigación o a mi información, como lo son las fotografías, los grabados, los dibujos, los planos, los mapas, las gráficas, las estadísticas referentes al tema que yo estoy viendo. ¿Sí? 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 Okay. Entonces, lo que sigue, textos periodísticos. ¿Qué pasa con estos textos periodísticos? Pueden ser informativos y pueden ser de opinión. Ahora, informativos. Solo se dan a conocer el suceso y las circunstancias en las que se produjo la noticia, la entrevista o el reportaje. Los de opinión se le conocen como valorativos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la noticia? Todos hemos visto las noticias, ¿verdad? Ok. Las noticias deben de tener un hecho. ¿Qué sucedió? Sujeto, ¿quién lo hizo? ¿Lo dijo, lo explicó o lo denunció o qué onda, no? El tiempo, el lugar, el modo y la causa. En el momento que alguno de esos no llegue a estar en una noticia, entonces nos empezamos a cuestionar si realmente es una noticia de fuente confiable. ¿Ok? Ahora, fíjense, hay una estructura de una noticia. Y yo les decía, creo que sí les decía a ustedes, ¿no? De la vecina chismosa. ¿Sí? ¿No? Ok. Les puse el ejemplo de la vecina chismosa. Todos tenemos una vecina que está así como que a la orden del día, ¿verdad? Es nuestra cámara. Y ella a veces nos da noticias. Y así como de, ¿qué sucedió esto, vecina? Ay, ¿cómo pasó? Y así nos empiezan a contar todo, ¿no? Entonces, quieran o no, eso tiene una estructura. Porque después nos preguntan, ¿y cómo se enteró? No, pues vino la vecina del 8 y me platicó todo. ¿Ok? Y lo entendemos perfectamente porque la vecina supo estructurar muy bien su noticia. Como por ejemplo le puso... Fíjense, porque tiene un encabezado, es decir, tiene un título de una noticia. Tiene una entrada, es decir, contiene los datos más importantes, que es con lo que la vecina nos atrae, ¿no? Tiene un cuerpo, que es cuando nos dice, no, es que la encontró engañándolo con otro y que esto y que el otro y que vino la policía y que se los llevó. Eso es el cuerpo. Y el remate, no, pues que el marido le va a pedir la custodia de los niños. ¿Cómo la ve, vecina? O sea, le dan un remate y o sea, quieran o no, está bien estructurada la noticia. Porque nos atrajo y porque nos está diciendo todo tal cual es. ¿Ok? Entonces, la crónica, ahora, fíjense, cuando veamos a la vecina metiche, ya no es la vecina metiche, es la vecina subjetiva. ¿Quién me lo dice? La crónica. ¿Por qué? Porque la crónica es un texto periodístico completo y compacto. ¿Ok? ¿Qué pasa con este texto periodístico? Imagínense que la vecina chismosa escribiera el diario de la manzana en donde vivimos. Periodicazo, ¿no? Imagínense nomás, o sea, periodicazo. ¿Por qué? Porque en este tendría que narrar con detalle cómo sucedió el acontecimiento, qué pasó, cómo, cuándo, dónde y hasta a lo mejor un testimonio. No, es que yo era mejor amiga de la que se llevaron a la cárcel y pues ahí va la vecina subjetiva, ¿verdad? A enterarse allá cuántos días la tuvieron y demás. Entonces, ahí nos está plasmando un momento histórico, ¿ok? Va a ser parte de la historia de la colonia y de su propio autor. Entonces, ¿qué pasa aquí? El cronista puede interpretar, enjuiciar, comentar y valorar el hecho, ¿ok? Así como incluir su propia visión de la realidad. ¿Sí?
Ok. Mezcla la objetividad con la subjetividad. El cronista se vale de otros géneros y es importante la manera en que suceden los hechos y el momento en el que se representan. Reportaje, chicos. También es un género periodístico que aborda un asunto o un hecho de manera más profunda que una noticia. La estructura debe de llevar un encabezado, un subtítulo, una entrada, un desarrollo o un relato, un final o un remate. ¿Ok? Ahora, textos escolares. Fíjense muy bien en lo que se le conoce como reseña. Esto puede ser algo descriptivo. Maestra, tiene apagado. La reseña, fíjense, esta generalmente se utiliza para lo educativo. ¿Qué pasa aquí? Puede ser descriptiva, informativa, crítica o valorativa. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Es bien importante saber entender las ideas principales. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que yo les platico la clase. ¿Ok? Pocas veces les anoto aquí. Les platico la clase, ¿por qué? Para ver si ustedes cachan realmente las ideas principales y saben hacer su reseña y sus apuntes. ¿Ok? ¿Cómo? O ir contestando la guía, sí, se vale. Con las ideas principales pueden ir contestando la guía, exacto. Fíjense, la estructura que tienen las reseñas pueden ser breves introducciones, datos bibliográficos del libro reseñado, algunos datos sobre el autor, informes sobre el contenido, una exposición o una argumentación de juicios valorativos. ¿Ok? Esos pueden ser en el presente o en el pasado. Conclusiones breves y alguna motivación para que los lectores se interesen por lo que se está reseñando. Reporte de investigación. Ese es otro subtema. En este se exponen los resultados de una investigación. En él debe de haber una portada, un índice, un resumen, una introducción, un marco teórico, una experimentación, resultados, conclusiones y bibliografía. Es bien importante que sepan que en la bibliografía hay fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Aquí no lo marca como secundarias o indirectas, primarias directas o fuentes electrónicas. Ok, las fuentes primarias son las entrevistas, los diarios, las cartas, lo que es como muy directo. Las fuentes secundarias o indirectas son como los libros, los manuales, las revistas, el material audiovisual. Y las fuentes electrónicas son libros electrónicos, páginas de internet o, pues sí, lo que nos encontramos en internet. ¿Ok? Hasta ahí. Bloque 10. Sinónimos. Bueno, el bloque 10 es prácticas, el uso del léxico y la semántica. Bloque 10, chicos. Página 69. Prácticas, el uso del léxico y la semántica. El primero que vamos a ver es sinónimos. Fíjense. Son los vocablos con igual o semejante significación. ¿Ok? Hay sinónimos escritos y contextuales. Ahora, los estrictos se refieren a aquellas palabras que son intercambiables siempre, sin alterar el sentido escrito. Ahora, los segundos son los que dependen del texto semántico en que se emplean. Por ejemplo, esposo y marido. ¿Ok? Son los que son palabras que pueden ser usadas indistintamente. En cualquier circunstancia significan lo mismo, a menos del tono con el que lo digan. Es mi marido, es mi esposo.
¿Ok? En cambio, esposa y mujer tienen distintas aceptaciones de acuerdo con la estructura verbal. ¿Ok? Ella es una mujer o ella es mi amiga. A ella es mi novia, a ella es mi esposa. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos de un sinónimo contextual. Porque el vocablo mujer en algunas ocasiones puede significar lo mismo que esposa, pero también puede referirse a todas las personas del sexo femenino. ¿Ok? Por ejemplo, sinónimos de nuestra riqueza de lenguaje al evitar repeticiones de un mismo vocablo. ¿Ok? Ahora, antónimos pueden ser graduales, complementarios y recíprocos. Los graduales son aquellos que significan lo opuesto. Por ejemplo, frío, gélido, helado, dependiendo del grado de temperatura al que se refiere. Al final de cuentas vienen siendo antónimos. Ahora, complementarios, es decir, un concepto elimina a otro. Por ejemplo, vivo o muerto. Adentro, afuera, correcto. Y recíprocos, implican una relación mutua pero opuesta. Comprar, vender. Es decir, necesito de una para la otra. Homónimos. Refiere al hecho de que existen dos o más palabras de raíces, ¿ok? Que al evolucionar llegaron a tener la misma forma o el mismo sonido. Fíjense, los homónimos deben diferenciarse de los homófonos. ¿Por qué? Son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Tienen significado diferente. Por ejemplo, y acá, ahorita se los digo. Hola sin H y hola con H. Suenan igual, pero no son lo mismo. ¿Ok? A casa. Casa con Z y casa con S. 100 y 100. Es decir, todos estos suenan igual, pero no se escriben igual. ¿Por qué? Porque 100 es con C y la otra 100 es con S. Entonces, los homónimos tampoco equivalen a parónimos. Ahora, los parónimos son palabras que suenan y se escriben parecidas, ¿ok? Pero tienen significado diferente. Ahora, homógrafos. Procede del término horno y grafo. Significa que se escriben igual. Por tanto, al hablar de homógrafos nos estamos refiriendo a que tienen la misma ortografía. ¿Ok? Es decir, se escriben igual. Vino está escrito de la misma manera. ¿Ok? Pero vino es vino en forma de venir y vino es en forma de beber. ¿Ok? Ahora, hay otras. Trae el banco. Trae el banco. Voy al banco. Pues voy al banco. Banco. Conjunto de peces. Voy al banco de sangre. Pues donde juntan la sangre. ¿Ok? Banco. Masa de niebla. Hay mucho banco.
¿Ok? Hay distintos significados. Eso es un homógrafo. El homógrafo se aplica, depende del contexto en el que yo me encuentre. Depende de lo que quiera decir. ¿Ok? Ahora, parónimos. Los parónimos son palabras muy parecidas en su escritura y en su pronunciación. ¿Ok? Pero diferentes en el significado. Por ejemplo, es decir, son parecidas, Efecto, afecto. ¿Sí se dan cuenta? Son muy parecidas. Ahora, estático, extático. ¿Ok? Eso es un parónimo. Otro. Absorber, absolver. No sé, era por otra. Ay, dispénsame. ¿Ok? Al parecer suenan igual, pero no son lo mismo. Es como, no es lo mismo, pero es igual. ¿Ok? Pero estas se escuchan igual, pero no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, la paronimia puede representarse por un cambio de consonantes. ¿Ok? Lo que se le conoce como absorción, absorción. Cambio de vocales, salubre, salobre. Omisión o adición de letras, compresión, comprensión. ¿Sí? Ahora, polisemia. Entonces, en esta parte, por el contrario, se refiere a una misma palabra, pero de acuerdo con el contexto que se utiliza, adquiere diferente categoría gramatical. Por ejemplo, el término vestir viene del latín vestire, que significa ropa, y da origen al vocablo vestido, que puede referirse a lo que viste el cuerpo, con categoría gramatical de sustantivo o funcionar como participio del verbo vestir. Ejemplo, el vestido de Carolina es rojo, es decir, sustantivo. Carolina ya se ha vestido para la fiesta, participio. ¿Ok? El vocablo camino viene, este es bien importante, viene en su página 72. Ahora, el vocablo camino viene de celta camin, que quiere decir paso, y puede funcionar como verbo o como sustantivo, como la canción esta de Arjona, que creo que se llama, viene algo así como de sustantivo, algo así, que menciona una parte de esto, nos hace referencia a esto. El camino era largo y sinuoso, es decir, es sustantivo. Yo camino todas las tardes durante 1 hora. Verbo. ¿Sí? Bloque 11. Textos funcionales. Ahora, ¿qué es un texto funcional? Son los escritos que hacen fluida una comunicación entre varios individuos que tienen una relación. Esto se da mucho cuando la relación es de carácter laboral. ¿Ok? Intención comunicativa de los textos funcionales. Chequen su página 75. ¿Ok? Es eso.
Es decir, mi texto funcional o mi proceso de comunicación se lleva a cabo a través de textos funcionales. Obedece ciertas necesidades de que un mensaje llegue absolutamente claro. Me proporciona información, me obtiene una respuesta de acción y me instruye a posibles enunciatarios, ¿ok? Para alguna actividad, ¿ok? Puedo en este también solicitar empleo, bienes o servicios. En este expongo datos precisos y en este facilito mi aprendizaje, ¿ok? Es decir, deben de ser útiles para quien los elabora, es decir, para ustedes. Si para ustedes mismos no es útil, gracias. ¿Ok? Características de textos funcionales: externas, internas, externas, extensión, forma y elementos gráficos. En extensión hay una variable de acuerdo con la intención. Estas pueden ser solicitar algo, proporcionar información, un asunto importante, dar instrucciones, aprender un tema, aunque generalmente son breves y concisos. Forma, es en forma de prosa, organizada en párrafos. En el caso de solicitudes, oficios, memorándum, circulares y todas esas que ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Si se fijan, este texto está ordenado. Se me fue el nombre. Justificado. ¿Ok? Porque no ven una como por allá y otra por acá y otra más para allá. ¿Ok? Entonces, hace que la lectura sea más corridita. Forma, elementos gráficos, dibujos, fotografías, llaves, líneas, firmas, sellos. En muchos libros están acostumbrados que se da como un apartado de puras fotos y luego ya no viene nada. Entonces eso hasta cierto punto llega a fastidiar al ojo, llega a aburrir. Internas, lenguaje claro, preciso, directo y objetivo. No se usan ambigüedades. No es como que, sí era, no era. No, todo el texto es muy directo. Hay un vocabulario y una sintaxis adecuado al contexto y al destinatario. Hay una cohesión, es decir, mi principio y mi fin deben de estar ordenados. ¿Ok? Es decir, que mi documento trate de un solo asunto. ¿Ok? Lleva la información necesaria. No pongo ambigüedades ahí de que el perro de mi casa se comió la tarea y luego que o sea, se inventan cosas que, híjole, no. ¿Ok? Clasificación de textos funcionales, bloque 12. Hay escolares, personales, laborales y sociales. En el escolar es una herramienta de aprendizaje. Entonces, estos deben de ser de manera práctica y concisa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que mi información sea fácil de comprender y de asimilar. Pertenecen al grupo del resumen, la síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, el mapa mental, ideas importantes, notas. ¿Ok? Ese es un poquito más abierto. Ahora, en cuanto a personales, son aquellos los cuales una persona expone datos fidedignos y comprobables. Solo ella los conoce y los hace llegar a empresas o instituciones con el fin de obtener apoyo y un beneficio. Por ejemplo, cuando van a pedir una beca. Laborales y sociales sirven para informar, citar, solicitar un servicio o bien hacer un recordatorio sobre algún asunto. Todos los de aquí trabajan. Ahora, las características externas. Hay extensión, formato, elementos gráficos adicionales. En la extensión depende mucho de qué es lo que se vaya a tratar. Supongo que les han llegado documentos muy largos a su área de trabajo y documentos muy cortos.
Entonces, eso depende mucho de lo que me esté pidiendo, de lo que me esté sugiriendo o de lo que quiera que hagamos. El formato debe de ir dependiendo al propósito con el que se elabore. Por ejemplo, una carta membretada que al final de cuentas es para agradecer y para pedir algo, se hace de una manera muy distinta a un oficio. ¿Ok? Los elementos gráficos y adicionales. En este caso puede llevar llaves, líneas, figuras geométricas, palabras de enlace y dibujos. Cuando no es tan formal, dibujos. ¿Ok? Hacer oficial y dar formalidad me habla de dar sellos, firmas, membretes. Así como el enunciador y el enunciatario sean visibles. ¿Ok? Características internas, pero de otros textos, de los textos funcionales. Lenguaje denotativo. Es decir, por la importancia del contenido y la finalidad. La expresión debe de ser totalmente clara, precisa, directa. Marcas discursivas se refieren a las frases de cortesía. Enviamos un cordial saludo, me despido de usted y estoy a sus órdenes. Gracias por su atención, le agradezco tal. ¿Ok? Palabras clave. En el documento debe de tener muy clara la intención. Comunico usted, señorita tal, comunico usted, padre de familia. Expreso mis más sinceras condolencias. ¿Ok? Todo eso son palabras clave. Ahora, la adecuación. Es decir, el desarrollo, pero del proceso comunicativo. ¿Para qué? Para hacer un documento correcto. ¿Ok? Que las palabras sean pertinentes. No sé si a veces han escuchado que dicen, eres bien impertinente, porque lo que dices no está bien de acuerdo en el contexto en el que estás. ¿Ok? Eres muy impertinente. Coherencia, es decir, utilizo mi lógica para mi redacción. ¿Ok? En un sentido comunicativo. ¿Para qué? Para el momento de que yo lo esté leyendo, yo lo entienda y lo pueda interpretar. Mi estructura, es decir, que todo tenga un principio o una introducción, un desarrollo o una exposición, ¿ok? Del asunto. Y al final, pues un final o una conclusión. Esto constituye al sistema lingüístico